Éxodus, escuela de discípulos, haciendo discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado. El Señor Jesús nos dejó 4 requisitos escritos en su palabra que enseñan claramente qué se tiene que hacer para ser un discípulo del Señor. Te los voy a leer. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Lucas 14:26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Lucas 14:27. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Lucas 14:33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y ahora con ustedes, desde la ciudad de Austin, Texas, Éxodus, escuela de discípulos. Paz del Señor con ustedes. 7:1 de Hebreos. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo Abraham dio los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. ¿Sí? Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. ¿Qué tal? Un poco de cambio de tema, por así decir. Ya habíamos hablado del sacerdote del Dios Altísimo, ¿no? El otro día estuvimos hablando un poco de él, de Melquisedec, rey de Salem, rey de paz. Aquí lo que podemos mirar es la forma de vida de él, ¿ok? Apegándola otra vez a la vida plena. A quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, Rey de Salem, esto es Rey de Paz. ¿Por qué tenía esos, cómo le llamamos, títulos? Títulos, carácter. Si le llaman Rey de Paz es ¿por qué? ¿Perdón? Rey de Justicia, Rey de Salem, Rey de Paz. Él se le llamaba así, es un asunto real. Es porque era su forma de vida. ¿Sí? Él no estaba practicando justicia porque tenía mandamiento. ¿Sí? Él no estaba buscando paz porque tenía mandamiento. Eso era su naturaleza. ¿Ok? ¿Nos entendemos? ¿Miran la diferencia? Tus acciones determinan lo que tú eres. Está hablando ahora de eso en el radio un rato. ¿Sí? Ser justo y rey de paz, eso no significa nada más que estás practicando como te dije ya, simplemente porque tienes un mandamiento de vivir de tal manera.
el evangelio que se está buscando vivir no es un evangelio aprendido en la forma de que, bueno, es lo que tengo que hacer, sino es lo que haces. Eso es lo único que hace que el evangelio realmente sea vivo. ¿Lo entendemos o no? A esto lo puedes llevar. ¿Cómo están tus acciones? ¿Cómo son tus acciones? Lo que sale natural de ti, lo que sale sin esfuerzo de ti. ¿Qué es? En el asunto de él, justicia y paz. Es lo que salía de él. Sí, la pregunta mía es más o menos cuáles son las diferencias entre la orden del Melquisedec y la levítica. Ahí mismo lo dice. Los levíticos tenían hijo de Aarón, hijo de Elí, hijo de hijo. La genealogía. Uh-huh. No, pero en este caso no tiene ni padre ni madre. Me refiero a la forma porque los levíticos se basaban bajo los 10 mandamientos y la ley. Uh-huh. Y Melquisedec no tenía ley. Es lo más curioso. Porque yo estuve investigando después de que hablamos creo que la semana pasada sobre eso. Me empecé a investigar y sí aparece en Génesis el Melquisedec y luego hasta el Nuevo Testamento, ¿va? Porque Jesús fue bajo la orden de Melquisedec, pero como no hay registro muy total de él, por eso tenía lista esa pregunta, a ver, porque los levíticos era a través de la ley y los mandamientos. Eso es lo que está medio, no entiendo muy bien. Bueno, es lo mismo que hoy en día. El orden levítico, los mandamientos, mucha gente dice que los mandamientos se acabaron porque la Biblia dice que Cristo es el fin de la ley. ¿Ok? Entonces, consideran que se acabó. Tenemos, cuando salieron de Egipto, tenemos al hombre que por naturaleza era malo. A este hombre se le fueron dados los 10 mandamientos para que se hiciera por naturaleza hombre bueno. ¿Sí? ¿Nos entendemos? No fue así. El hombre se quedó malo y siendo malo quiso obedecer la ley. Siguió siendo corrupto. Cuando llegó Jesús, ¿qué encontró? Un montón de gente obediente a la ley, pero corruptos. Uh-huh. Entonces eso pasó ahí atrás cuando Dios dio la ley. Pero si nos vamos a los días de Génesis, hablando de él, o incluso de Abraham. Abraham no tenía ley. No tenían leyes. O sea, no la ley de no matarás, no dirás mentiras. ¿Sí? Pero creyeron y eso los ocasionó que fueran buenas personas, naturales. No un hombre gobernado, no un hombre malo gobernado por unos mandamientos, sino un hombre bueno, natural. Melquisedec, no mandamientos, bueno, natural. A él no tenías que decirle, hey, no robes. Hoy en día tenemos, y es la misma situación, tenemos a los cristianos o la gente que estudia la Biblia en cierta manera para aprender a hacer buenas obras o simplemente para conocerla. Tenemos gente mala de corazón que estudia la Biblia y que quiere vivir conforme a la Biblia. Entonces, tenemos gente malos que quieren hacer lo bueno, como cuando Jesús les dijo, ¿cómo podéis hablar lo bueno si sois malos? Es sorprendente. Para él fue un asunto sorprendente porque
En la naturaleza normal, el árbol bueno da frutos buenos. El árbol malo da frutos malos, pero aquí nos encontramos un árbol malo dando buenos frutos. Esa fue la ley. Porque el árbol era malo, pero aprendió a dar buenos frutos, solo los frutos eran corruptos. No eran frutos genuinos, ¿lo ves? A diferencia de Melquisedec, tenemos una persona natural, buena, que hace lo bueno sin necesidad de ley, pero que él es ley a sí mismo, la ley real, la ley del Espíritu, que ocasiona que porque ama a Dios, hace lo bueno, sin necesidad de que le digan, no robes, no digas mentiras. Mi deseo no está en robar ni decir mentiras. Acordémonos una cosa, que ahí mismo, por ejemplo, ellos sabían la ley, pero ellos temían a la ley, porque la ley era de que si los agarraba quebrando la ley, inmediatamente los mataban. Entonces, por eso ellos daban el fruto bueno, no porque les naciera, sino porque no querían ellos que los destruyeran. Así pero es. no por temor de Dios. Y el Señor nos ha enseñado a nosotros que tenemos que hacer las obras buenas Porque nacimos de porque arriba. nacimos de Él y porque somos de Él y porque le gloriamos a Él con nuestras Porque lo obras. amamos, sí. Esa es la diferencia. Sí, porque la ley decía, el que haga todas estas cosas vivirá por ellas. Entonces esta gente mala de corazón, porque Dios dijo ahí atrás, dame, hijo mío, tu corazón. Allá atrás. Pero ellos no quisieron dar el corazón, pero sí querían obedecer. Por esta razón se terminaban todo el tiempo paganizándose, porque de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Por eso les decía templos blanqueados. Dice, por fuera están muy bonitos, pero por dentro son huesos de muerto. Y esa es la realidad ahora para todo aquel cristiano que quiera que en sus corazones tenga malos deseos, pero que está aprendiendo de la Biblia y quiere vivir conforme a la Biblia cuando el corazón es malo. Ese camino es duro, pero sabroso duro. ¿Por qué? Porque se está buscando hacer lo bueno cuando en el corazón hay malos deseos. Porque muchos de ellos no han entregado su corazón a Dios, y como no lo han entregado, no fluye la justicia de ahí. Pero una vez, y eso es seguro, una vez que el corazón es entregado a Dios, la justicia va a fluir de ahí. Natural. Tengo una pregunta. Vemos aquí que habla de Melquisedec, ¿verdad? Y lo mencionan como rey de paz. Y también dice que, me llama la atención, que dice que sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Y mi pregunta era ¿este Melquisedec es un modelo de Cristo o fue el mismo Cristo antes? Porque dice que considerar pues cuán grande era este. Esa es mi pregunta, porque también como no menciona alguna muerte de él, ¿verdad? Bueno, no lo he encontrado, yo no lo he visto, a menos que pues, ayúdenme, ¿verdad? Las dos es la respuesta a las dos. Las dos situaciones. Por un lado es ¿cómo dijiste? El representante del Cristo era el mismo Cristo. ¿Te cuenta así como que está en cierta forma dejando saber cómo Cristo iba a venir? Pero al mismo tiempo era Él, porque lo bendijo. ¿Quién puede ser rey de justicia y rey de paz? Entonces, como quien dice, entonces Abraham lo conoció antes. Abraham, por eso dijo él, antes de Abraham yo soy. Sí, Entonces, pero yo dice aquí en la tierra, ¿verdad? O sea, porque no se menciona abiertamente. En realidad es el así. único encuentro que tuvieron que aparece. Pero es el mismo ejemplo. Abraham lo reconoció como lo que era, rey de justicia y rey de paz, solamente hay uno. También nos queda como testimonio, por eso ese sacerdocio apareció antes de la ley, porque Dios había dado la promesa a Abraham. O sea, el sacerdocio levítico era simplemente una representación de este mismo sacerdocio, de Melquisedec.
Entonces, era la sombra de las cosas que habrían de venir, el sacerdocio levítico. Desafortunadamente mucha gente se quedó allí, pero otra vez es la sombra de lo que había de venir. Porque allá atrás no había ley. Sin embargo, por ejemplo, el asunto de los diezmos, una obra, por así decir, que hoy en día se considera como de la ley, fue hecha allá atrás. La forma de justicia por la fe, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Es la misma justicia que hoy nosotros vivimos, por la fe. Entonces nosotros no alcanzamos justicia por medio de practicar obras, sino que Dios nos hace justos y después de ahí producimos justicia. Esa es la justicia por la fe. Pero sí, las dos formas. Tanto una era la representación de Él allí físicamente y la otra era la imagen de lo que iba a venir. Para el récord, para que hubiera récord de que había otro sacerdocio. Porque por así decir, y aún físicamente hablando, Jesús no viene de la tribu ni de Elí, sino que viene de allá. Así, pum, aparece. Gracias. Y Señor de señores. ¿Sí? ¿Lo ven? Entonces, es la forma más efectiva. Entonces, ahora, todo cristiano que es malo y quiere, por medio de la palabra, vivir una vida buena, no funciona. Cada hijo de Dios, cada persona que venga a Cristo tiene que ser hecha nueva. Y cuando es hecha nueva, en ella es depositada todo el fruto del Espíritu para que de allí ese fruto fluya. Ese fruto ya no es fluido por obras, ya no es alcanzado por obras de alguien, te fue dado por gracia, pero tiene que fluir. ¿No entendemos? Ese es el evangelio real, donde tú no te forzas a hacer lo bueno, sino que lo bueno sale natural. Y el mejor ejemplo de eso es cuando se vivió en tiempos malos, cómo lo malo se hacía natural, sin esfuerzo. ¿A poco batallabas para ponerte bravo? Imagínate, espérate, me tengo que poner bravo ahorita, aguántame. No se batallaba para desesperarse, para frustrarse, para ser impaciente. No se desesperaba para nada de eso. O sea, no tenías que forzarte a que esas cosas malas fluyeran. En el pasado, sí. Al menos yo no recuerdo en mi propia vida donde tuviera que esforzarme a hacer lo malo. Ronel, échala, ahí la llevas. Yo no tengo memoria de esos esfuerzos. ¿Sí? Sí, o sea, eso es cuestión de cayendo el muerto y soltando el llanto. Entonces, en Cristo tiene que ser ahora de la misma manera. El amor debe de fluir sin esfuerzo. La paz, fluir sin esfuerzo. El gozo sin esfuerzo. Hablar la verdad sin esfuerzo. La pureza sin esfuerzo. La santidad sin esfuerzo. Toda la honestidad sin esfuerzo. Porque eso es lo que fuiste hecho. Y si tú crees eso, ¿qué crees que va a fluir de ti? Eso. Allí eliminamos las obras muertas que habíamos hablado el otro día. Porque se quiere, este evangelio de gente mala que quiere aprender a hacer lo bueno por medio de un libro de la Biblia y luego se convierte en gente mala que hace lo bueno. Hoy hay mucha gente engañada en esa forma de vida. Es gente mala que hace lo bueno. Pero creen que son en Dios porque se engañan a sí mismos creyendo que hacen lo bueno, porque leen la Biblia, porque oran, porque ayunan, porque asisten a una congregación. Esas son obras buenas que cualquier persona puede hacer. Entonces por eso se engañan mucho. Y luego cuando la santidad, la pureza, la verdad no fluye natural, ahí luego vienen todas las excusas, pero porque son malos de naturaleza. Entonces cuando Cristo vino, Él vino para hacernos nuevos conforme a la naturaleza divina, no nuevos conforme a una naturaleza carnal. Él dijo aquí todas las cosas son hechas nuevas. Lo que era carnal fue hecho espiritual. Ya no se quedó carnal para que siga produciendo cosas carnales. Por eso es que muchos creen que han realmente nacido cuando no han nacido. Este asunto de nacer de arriba, esto viene de Dios. Esto no viene por la oración de fe como se hace. ¿Quieres aceptar a Jesús en el corazón? Ándale, mira que te va a ir bien y pues ya no vas a tener tantos problemas. Vas a dejar el alcohol. ¿Sí? Muchas promesas falsas. Entonces viene la gente, bueno, pues si me va a ir tan bien,
pues tráemelo, repite conmigo. Señor Jesús, entrego mi corazón a ti. Perdóname. Gente que está repitiendo una oración que no se quiere arrepentir. ¿Cómo van a entrar así? Aquí es un asunto de que no es el que quiere ni el que corre, sino de que Dios da misericordia. Entonces, el hombre puede hacer 1000 oraciones de fe o de aceptar a Jesús, pero si no le ha sido dado de arriba por causa de su corazón no arrepentido, no nace de arriba. Y el que no nace de arriba, por eso está bien escrito, el que nace del Espíritu, Espíritu es, y el que es de la carne, carne es. Si no nace de Espíritu, ¿cómo va a fluir lo bueno así? Entonces, ¿cómo se hace la oración de fe? Porque a mí así casi me obligaron a hacerla. ¿Y de ahí para adelante qué pasó? Pues a veces todavía me siento obligada a hacer ciertas cosas. Pero en realidad fue bueno, lo que para mí, o sea, fue bueno. Uh-huh. Pero yo digo, al principio casi sentí como que, ¿y eso para qué sirve? ¿Pero cuál fue la intención con la que lo hizo? Yo nomás lo hice porque me dijo la persona. ¿Y luego qué pasó? Hazlo, y yo repetí lo que ella me dijo. ¿Qué pasó ahí? Después de que se repitió. Pues no pasó nada. Ese es el detalle, que no pasa nada. Cuando de corazón se entrega y está cansado del mal, algo pasa, nace de nuevo. Entonces, la oración de fe es cuando uno la hace en su corazón. De corazón, cuando dice Dios, venid a mí los que están cansados y cargados. Dice, Señor, estoy cansado de esta iniquidad. Ya no quiero más este pecado, perdóname. Ten misericordia de mí. Porque entonces, ahí fue donde yo que sentí de verdad que era, pero es como cuando uno lleva la palabra de Dios a otra persona, ¿no lo hace hacer la oración de fe o...? Solamente predicas. Solamente que la persona realmente esté quebrada y diga, ¿sabes qué? Yo no quiero más, yo quiero al Señor Jesús. Entonces sí puedes, pero ya no es tanto la repetición, porque en sí lo que cuenta es que la persona haga de corazón lo que está haciendo. Porque, yo no puedo hacer nacer a un hombre del Espíritu. Eso viene de arriba, eso bien claro está escrito que no es por voluntad de carne, ni por voluntad de sangre, ni por voluntad de varón, sino de Dios. ¿Pero qué no mismo Dios te lleva a esa persona? ¿A que te dé una predicada? ¿O a que le des una predicada? Son dos cosas. Funciona así. Dios encuentra una persona a la cual le da misericordia, ¿no? Te la trae, predícale. Ok, usted le predica y el Espíritu Santo lo convence de pecado y eso ocasiona que se quiebre. Sí, o sea, así funciona. Ok. Pues ya quedó. ¿De veras? Y así tiene que ser, es así. Por eso nosotros y nuestro trabajo es predicarles. Recuerden una cosa bien efectiva. La ley es el ayo que nos trae a Cristo. ¿Quieres que la gente se convierta de sus malos caminos? Predícales la ley. A la yugular. Que se sienta, que se den cuenta que su camino es perverso, no es que anda ahí. No, vente hermano, porque para que te vaya bien. ¿Cómo que para que te vaya bien? Para que te enderece de tus malos caminos. ¿Sí? O sea, los adúlteros, los fornicarios, que le esté cayendo cuando todo el mal les esté haciendo, pum, pum, pum. Ya para cuando terminas el último, pum. Si no se arrepiente, se va bien sembradito y va a andar trabajándolo el Señor allá, el Espíritu Santo, convenciéndolo de pecado. ¿Ves? Has hecho esto, y ya se acuerda. Has hecho esto, ya se acuerda. Y por allá igual solo cae. A mí no tiene que estar enfrente de un hombre para caer de rodillas enfrente de Dios y ser aceptado. Solamente los religiosos lo hacen así. Porque por más que hagas una oración de fe, si no fue de corazón, no hay cambios. Pero el fruto del Espíritu sí se ve en las personas cuando fluye. ¿Sí lo entendemos?
Así que cuando el Señor les traiga, si los trae dependen, sepan para qué Él se los trae, ¿no? Si se los trae para consejería, no le vayan a caer con la ley. Hay que saber curar, doctores. ¿Sí? Sí, amén. Me imagino que es como dice en la Biblia cuando, ¿quién fue? Felipe fue el que bautizó al que iba en el, ajá. ¿Verdad? Que él mismo dijo, ¿y qué impide que yo sea bautizado? Por ejemplo, era deseo de él, no llegó él y yo, haz esto y ya. Ándale, eunuco, bautízate. Ajá, sí, amén. No, agarra una religión moderna, espérate, vamos a darte un montón de pláticas ahorita del bautismo y ya luego te bautizamos. Ven, los hombres le ponen, entre comillas, santo a lo santo y lo que hacen lo destruyen. Poniéndole cargas, como dijo el Señor, que ni ellos cargan con un dedo. Pero bueno, ya asunto de ellos. Si no entendemos, ¿ven las diferencias entre un sacerdocio y el otro? El sacerdocio levítico cumplió la ley en fuerza carnal. El sacerdocio Melquisedec vive porque es de tal manera. Es justo, rey de justicia, porque eso es lo que hace y vive. Eso es su forma de conducta en todo el esplendor. Paz es su forma de conducta. Así está siempre. No importa qué tanto le sacudas, siempre va a estar de esa manera. ¿Nos entendemos? ¿Sí? Entonces, ahí mismo el asunto es así, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo. Esa parte, hoy en día ustedes van a encontrar doctrinas de no diezmos. Y yo he predicado que los predicadores tienen la costumbre de tragarse los diezmos y es lo único que buscan de las personas. Eso no significa que tú no vayas a dar diezmos, ¿ok? ¿Por qué? Los diezmos no son a un hombre. En tu corazón jamás debes de dárselos a un hombre. En tu corazón siempre tienen que ser para Dios. Punto. Porque a Él te los dio y Él te los pidió. ¿Sí? Luego, ¿y dónde está Dios para dárselos? No, pero cuando los hombres no quieren hacer algo, le buscan excusas por todos lados. ¿Sí? No, el diezmo no es un mandamiento de la ley, no tiene que ser por ley tampoco, es por agradecido de lo que estás con Dios, de lo que Él ha hecho contigo y te ha bendecido. Si tú no estás agradecido, pues, asunto tuyo. ¿Sí? Nomás un puntalito para que no se dejen llevar por doctrinas extrañas de amadores del dinero, porque hay amadores de dinero predicadores y hay amadores de dinero pueblo que se dedica a buscar versículos en la Biblia donde ya no es lícito el diezmo. ¿Ok? Es un agradecimiento, nada más. ¿Nos entendemos? Y tiene que ser de corazón y voluntario. Así que sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de día ni tiene fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. ¿Ok? Es lo que habíamos hablado. Considerad pues cuán grande este era, a quien aún Abraham el patriarca le dio diezmo del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen por mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. ¿Ok? Todos pagaron diezmos en sí, los levitas y todo el pueblo, porque de ahí salimos. Entonces, ¿lo deja claro o no? Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Punto. Eso viene a ser otra vez lo mismo. Es simplemente en una ocasión cuando yo me topé con esa doctrina de que no pagues diezmos más, o no tanto como pagar, sino darlos generosamente y voluntariamente, le pregunté al Señor y se los dije a ustedes antes, Él me enseñó, haz lo que hizo tu padre. Entonces, me enseñó quién era mi padre y fui para atrás y miré y ahí está. Abraham lo hizo. ¿Sos hijos de Abraham? A menos que sean de los levitas.
¿Nos entendemos? Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Ahí está. Sí, la pregunta que tengo es porque varias veces me han hecho esa pregunta de realmente si somos hijos de Abraham, pero nosotros venimos de la descendencia de Ismael o de Isaac. ¿A quién le fue dada la promesa? ¿En quién fue la promesa? Es en Abraham, ¿En cuál de los dos hijos? en Isaac. Pues yo de ahí vengo. Pues no, que supuestamente, bueno, lo que yo entendí, pues por eso estoy haciendo la pregunta, es de que pues los de Isaac era para el linaje de Israel y de Ismael para todo el resto del mundo. Sí, de una u otra manera. El asunto es el ejemplo, el libre y la esclava. ¿Sí? Ismael de la esclava, Isaac de la libre. La promesa era sobre el de la libre. Ok, esa es la promesa. Esa es. Los otros pueden ser que sean descendientes de Abraham, por ejemplo, los árabes, allá, esos vienen de esa descendencia. Son de una u otra manera de Abraham, pero por el lado de Ismael. Pero la promesa de salvación no está en Ismael, sino en Isaac. No. Entonces terrenales, que es Isaac y Ismael. Por En eso- este caso nosotros somos hijos de Abraham porque Abraham es el padre de la fe. Si tú tienes fe, eres hijo de Abraham. Si tú no tienes fe, pues Isaac. ¿Sí, no? O sea, la fe, no somos, bueno, a menos que alguno de ustedes sea linaje real, o sea, de sangre desde allá atrás, lo igual puede ser, tantos revoltijos, ¿verdad? Pero los hijos originales de Abraham son los hijos de la promesa, los que creyeron. ¿Ok? Los que creen. Al momento en que tú crees en Cristo Jesús, en ese instante te conviertes en heredero de la promesa, porque Abraham creyó y le fue contada la fe por justicia. Entonces, así nosotros también. ¿Ok? Si lo han leído, igual, creo que aquí mismo en Hebreos, a lo mejor aquí sigue. Del sacerdocio, de la descendencia de Abraham por la fe. Y por decirlo así, en Abraham pagó diezmos, también Leví que recibe los diezmos, porque aún estaban los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? ¿Sí? Entonces, perdón, de ese. Aarón. ¿Sí? ¿Quién es la descendencia de Aarón? No te escucho. Sí, es que eso era otra pregunta que tenía. ¿Por qué decía, por qué de Aarón? ¿Por qué Aarón? ¿Por qué Aarón? Aarón fue el primer sacerdote. Porque la Aarón ley, ya por la ley. el hermano de Moisés, Sí, ya, pero por la ley. Ya él fue no. constituido sacerdote y por medio de él vino la ley, así por así decir. O sea, se la dieron a Moisés, ¿verdad? Pero ahí empezó el sacerdote en él, en Aarón. El Leví es hijo de Aarón. Ya. Los levitas se llaman levitas porque de cierta manera tal vez agarró más auge Leví que Aarón, pero es como ahorita Isaac con Abraham. Pero ese es el sacerdote, el sacerdocio levítico, como dice ahí, pues si la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, que no fuese llamado según el orden de Aarón? Tenemos dos cosas. Tenemos la ley
La ley que fue dada en los días de Aarón, sacerdocio levítico. El sacerdocio levítico es ley. Y en el sacerdocio de Melquisedec es perfección. ¿Sí? Si ustedes leen en Santiago, habla de la perfecta ley, la ley de la libertad. ¿Qué ley es esta? Esa es la ley en la cual nosotros caminamos ahora. Yo soy libre. No estoy gobernado por mandamientos. Obedezco porque así es mi deseo. Me aparto del mal porque es mi deseo. ¿Sí? No, y ahí es donde la perfección se cumple. Ya no son mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón. Porque así querían los israelitas y así les fue dada. Ahora esta ley perfecta, la ley de la libertad, es nadie me obliga. Yo no estoy obligado por ningún hombre ni por ninguna religión a apartarme del pecado. No tengo temor de perder privilegios en alguna manera en la congregación. ¿Sí? Esta es la ley de la libertad, la ley perfecta, donde tú te guardas para Dios porque amas a Dios, no porque alguien esté encima de ti. ¿Sí? No porque tengas los mandamientos, y es que el mandamiento dice que haga esto, y es que el mandamiento dice que haga aquello. Oh, es que tú no puedes hacer esto, tú no puedes hacer aquello. Las religiones, ¿se acuerdan? Hey, ¿tú qué puedes hacer? No, pues yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacer aquello, no puedo hacer aquello, y aquello no tampoco. Entonces, ¿qué puedes hacer? No, pues en realidad no muchas cosas, pero sí. En la ley de la libertad, todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Sí? Entonces, yo voy a ir caminando. Yo soy libre para hacer cualquier cosa. Nada más, no todo me conviene. Entonces me voy a poner pilas para no hacer lo que no me conviene. Yo no estoy gobernado así de esa forma de ley como en los días antiguos, sino por la ley real, la ley perfecta, la ley de la libertad. Esas leyes las encuentran ustedes escritas en Santiago y creo que en Judas, pero ahí están en el Nuevo Testamento. Ley real, ley perfecta, la ley de la libertad. Esa es la verdadera ley. ¿Sí? Donde ya no tienes, híjole, no tengo que decir mentiras, y no tengo que robar, no tengo que codiciar, tengo que dar los diezmos, tengo que ir a la iglesia. ¿Sí? ¿Están obligados de esa forma? No. Más vale que no, men. Sí. La ley de la libertad es muy bonita. Sí, porque para el puro, todo es puro. Fíjense, qué puertonón. Para el puro, todo es puro. Te digo, si tú aprendes a vivir en la pureza, hay un montón de cosas que en la pureza te son lícitas hacer. ¿Sí? Las cosas no son malas, es la malicia en el corazón del hombre las que las hace malas. ¿Sí? Porque los hombres hacen malas muchas cosas que no deberían de ser malas, pero que cuando tú las haces con el corazón puro, no se hacen malas. Trabajen en la pureza, busquen esa pureza, esa ley, la ley pura donde ya no estás gobernado por nada, sino en la forma de leyes terrenales o leyes escritas, y esto se puede tomar a una herejía porque la gente luego a veces no lo entiende. Porque dicen, ¿cómo que ya estás respetando los mandamientos? No estoy despreciando los mandamientos. Lo que pasa es que no tienes que decirme tú que guarda los mandamientos cuando mi deleite es Dios. O sea, si yo amo a Dios, ¿quién me tiene que decir, hey, apártate del mal? No peques. Simplemente no funciona de esa manera. Porque entonces realmente no estoy en la ley de la libertad. La ley de la libertad, todo me es lícito, no todo me conviene. ¿Dónde queda? Bienaventurado aquel que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Por eso hay que tener cuidado. Pero la forma de vida que Dios nos ha dado es una vida libre. Él vino para darnos libertad.
Y una de las libertades más necesarias hoy en día es de la esclavitud de los hombres mismos. Porque de por sí el pecado esclaviza al hombre. Y luego encima tienen a los otros hombres esclavizando al hombre. ¿Qué infierno es ese? Vivir bajo el gobierno de un hombre. Y ahí nomás estar temblando a ver qué dice, híjole, a lo mejor ella se enojó, o a lo mejor no hice algo que no le gustó, y a lo mejor me va a hablar y es que no le puedo decir que no, porque qué tal si se enoja. O sea, es una vida muy mala. No es a eso lo que nos trajo Cristo. Él nos trajo de la esclavitud del pecado para vivir una vida libre donde Él se ha glorificado en tu vida, pero porque ese es tu anhelo y tu deseo y en eso te deleitas. No porque un fulano esté encima de ti diciéndote haz lo bueno, haz lo bueno, haz lo bueno, haz lo bueno. ¿Sí? No, no de esa manera. El plan es la perfecta ley. Esa ley que trajo Cristo. ¿A dónde estaba esa ley por qué ese sacerdote de Melquisedec, según el orden de Melquisedec, rey de justicia, el rey de paz, de repente aparece viviendo esta forma de vida? Donde no había mandamientos. Dios les dio mandamientos a los egipcios, a los israelitas, porque ellos habían pasado 400 años en Egipto. Sus corazones eran malos. Sí. Y les puso los mandamientos para que estos aprendieran a vivir la ley de la perfección. Pero como sus corazones venían en el desierto pensando en las carnitas de Egipto, que dice el Señor, ¿me serviste a mí 40 años en el desierto? No. ¿Sí lo ven? Entonces este evangelio que estoy predicando es un evangelio libre, donde tú eres responsable de tu vida, donde tú eres libre y puedes hacer lo que así se te ocurra, mientras no te condenes. ¿Sí? Va a decir, ¿cómo que lo que se te ocurra? No, hay cosas que no podemos hacer. Yo sé que hay cosas que no podemos hacer. Sí, pero ya no es por mandamientos, ya no es, no tienes que hacer esto, no esto, no esto, no esto. O como dijo Pablo, no toques, no manejes, todas esas cosas. En sí, ustedes mismos, ¿sería correcto estar gobernando la vida de un hombre? Hey, no hagas esto, no hagas aquello, no hagas esto tampoco, aquello tampoco. No. Prácticamente, porque allí gobiernan todas sus acciones en la cárcel. Y es lo que hoy en día se hace. Pero esta ley de la libertad, como aquel hombre que Dios le dijo, el señor rico, hey, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Guarda los mandamientos. Ya los he guardado todos. Si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme. La perfección no estaba en la vendimia, en el seguirlo. Deja todo, vente. ¿Quieres ser perfecto? Te voy a enseñar cómo. Esta es la ley buena. Esa es la forma de vida donde cada uno de corazón sigue a Dios porque lo aman. Sin cuidarse de nadie, de ningún hombre. Sin buscar impresionar a ninguno, ni quedar bien enfrente de nadie. ¿Sí? Soy así porque te amo. Porque te amo, me aparto de lo mal. Porque yo era inmundo y tú viniste a mí y me sacaste. Porque estoy agradecido contigo por darme este privilegio y otra oportunidad de vivir y ahora una verdadera vida que antes no conocí. Dios es bueno. Es muy bueno. Pero entonces esta ley nueva donde cada uno decide de su propio corazón no tocar lo malo. ¿Por qué? No me quiero separar de ti. ¿Por qué? Porque yo sé que el pecado hace separación entre tú y yo. Y si yo cometo pecado, eso me separa de ti. Yo no voy a hacer pecado porque no me quiero separar de ti. Porque te amo y quiero estar así contigo todo el tiempo. Por eso me guardo del pecado y de no pecar. No tanto por el mismo pecado en sí, sino por lo que me has dado y lo que me has hecho y lo que tengo. Imagínate, ahí se aprende a valorizar y valoras realmente las cosas. Te das cuenta que Dios no lo puedes cambiar por nada del mundo.
Y nadie tiene que estar encima de ti. Porque entonces tú lo conoces, lo disfrutas y lo tienes así bien rico. Y la forma de vida es excelente. Esa forma de vida es la recomendable a vivir. ¿La ven? ¿Todos la ven? Si no la ven y quieren verla, me dicen. No, en serio. Que digas tú, ¿sabes qué? Yo quiero mirar esa forma de vida. Y Dios se las deja ver, pero con la intención de que las sigan. Se acabó la religión y dele gloria a Dios. Ya nadie tiene que estarlos gobernando de ninguna manera. Esto es lo que el diablo tiene temor. Un ejército de hombres libres. Un ejército que ame a Dios. A ese sí tiene temor. A los gobernados por los hombres, no es que el predicador dice que predique de esto. Ok. Y ahí está el fulano hablando lo que dice el predicador. ¿Y lo que dice Dios qué? Hombres, no es que la ley es sujeta a los hombres. Sí, en esta ley, ¿a poco no se siente bonito sujetarse a todos? Unos con otros. Nadie es Señor, todos somos consiervos. Yo te sirvo, tú me sirves. ¿Y qué? Sí, estamos para ayudarnos unos a otros y para vivir esta vida nueva que Dios nos ha dado. Esta vida es la vida plena. Allí está la plenitud. ¿Nos entendemos? Esta ley perfecta según el orden de Melquisedec, este sacerdocio, porque no se pudo ser perfeccionado en el Levítico, pero en el sacerdocio de Melquisedec sí. Imagínate, curioso ahora, no se pudo perfeccionar en el Levítico, sin embargo ahora muchos regresan al Levítico y andan tras lo levítico. No se dejen llevar, ¿ok? ¿Nos entendemos? Dice versículo 12, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambiado la ley. Toma. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. ¿Sí? Entonces, versículo 12, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que también cambió la ley. Ahora hay que tener cuidado con ese cambio. La ley en realidad sigue siendo la misma. Mentira sigue siendo pecado. Adulterio en el corazón sigue siendo pecado. La razón que fue cambiada es, por ejemplo, cuando Jesús dijo, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Sí, oísteis fue dicho que el que mira a una mujer, ¿cómo? No cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en el corazón. ¿Ven el cambio de la ley? Ya no es simplemente una ley escrita en la piedra, es una ley perfecta. Porque antes, podían codiciar, y me imagino en tal manera a las mujeres o a los hombres, y mientras no llegaran al acto, pues no los podían matar. Pero una vez llegando, a los ojos de los hombres, no, yo no he adulterado con ella. Físicamente, a los ojos de Dios, si miran la ley perfecta, la ley cambió, se hizo perfecta. ¿Y cuándo se hace la ley perfecta? Cuando la obedeces de corazón, cuando buscas la perfección en el corazón, puro y sin mancha enfrente de Dios, pero sin cargos de nadie, sin que nadie te esté diciendo, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto. No robes, no mates, no adulteres, no codicies. Eso es el principio del evangelio. Eso es lo que se tiene que predicar para que se convierta. Una vez convertidos, órale, vámonos a la perfección como estábamos leyendo el otro día. ¿Sí? Entonces la perfección es cuando tú de corazón amas a Dios con todo tu corazón, toda tu mente, toda tu alma, todas tus fuerzas,
Y no necesitas que nadie te esté diciendo aparte del pecado, porque ese es tu deseo. Eso es lo que voy a hacer y es lo que estoy haciendo y es lo que voy a mantener haciendo. Vivir apartado del pecado. ¿Sí? Esa está muy buena. ¿Qué tal? ¿Les gusta? Y esto es aún manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar más, por cuanto permanece para siempre, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Me topé con, ¿ustedes escucharon hablar de ese señor Miranda? De los 6 seises, los 3 seises, que Jesucristo hombre. No, se levantó un hombre, ya murió. No sé qué tanto tiempo tardó su ministerio, pero él decía que era Jesucristo hombre. Me topé con uno de ellos y la doctrina que ellos practican es muy similar a la de la ley perfecta. La única diferencia es que ellos eliminaron el pecado. Ya no hay pecado en la tierra porque el pecado la ley pasó y eso ocasiona que el pecado también. Tan bravos, o sea, le estuve indagando poquito y la forma en la que hablan de la doctrina, se agarran a un verde, rápido lo disipulan a esta forma de vida. Por eso agarró tanta gente, porque la forma de vida, por ejemplo, nosotros aquí, de acuerdo con la palabra, el pecado sigue habiendo y puede ser cometido. Lo único que me libra a mí del pecado es cuando yo muero. De esa manera ya no, el pecado tiene más poder en mí. Ellos no, ellos lo miran de la manera de que la ley fue destruida y ya no hay pecado en la tierra como a los días de Abraham antes de la ley. Si no había ley, no hay pecado. Así. En otras palabras, nadie peca. Haz lo que quieras, como quieras para el cielo. Porque no hay pecado. Ya no hay pecado. No puedes cometer mentiras, ¿por qué? Porque ya no hay ley. No puedes adulterar con la mujer de tu prójimo porque no hay ley. O sea, no puedes hacer ningún pecado porque ya no existe. Al destruir la ley, ya no hay pecado. Esa es una vida, es una mentirota bien grande, y la creen bien pesado. Entonces yo no me había topado con esa doctrina, había escuchado de ellos, pero no sabía en sí que predicaban. Hasta que me tocó toparme con uno de ellos y tan brutos. Así que, Padre eterno, Señor bendito, muchas gracias por tu santa palabra que nos has dado. Gracias por tu amor y misericordia con nosotros. Y en tus manos encomiendo, bendito Dios, a cada uno de estos pequeños, para que tu nombre sea glorificado en sus vidas y que cada uno crezca en ti, Señor bendito, como los árboles del campo, para que den frutos, Señor, y tú les des agua y que sus tierras produzcan hierba verde en sus corazones, deseos de justicia, de santidad, de pureza, de verdad, para caminar en ti.
En tus manos encomiendo la vida de cada uno y la mía, bendito Dios, para dar estos frutos para los cuales tú nos hiciste. Te agradezco y te encomiendo estos pequeños en tus manos, en el nombre de Jesús. La gracia del Señor Jesús los sostenga. Esto fue Éxodus, Escuela de Discípulos, haciendo discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado. Visítanos en el internet en Facebook, Éxodus, Escuela de Discípulos, o por correo electrónico, uncamino@me.com. También visítanos en el 7503 Norte de Alamar, Austin, Texas, 78681, con teléfono 512-215-1977. Y recuerda, Radio Éxodus con la Escuela de Discípulos, miércoles y viernes a las 7 y a las 9 de la noche, y domingos de 11 a 1. Éxodus, Escuela de Discípulos.